Nuestra próxima ponencia será impartida por el licenciado en Terapia Física Luis Jaime Pichardo Luna, con licenciatura en Terapia Física por la UEM, certificado en Facilitación Neuroproprioceptiva, certificado en Estimulación Eléctrica Orofacial, certificado en Manejo de Soporte Robótico de la Marcha, diversos diplomados en Coach Efectivo, diplomado de Desarrollo de Habilidades para Jefes y Gerentes, equipos de alto desempeño, habilidades directivas, quien nos trae el tema Fortalecimiento muscular en electroterapia versus ejercicio físico. Un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, hace un momentito vimos lo que es la terapia pulmonar y corrientes analgésicas. Y fíjense qué importante es esto. Finalmente, en todo esto nos movemos, ¿verdad? En todo esto nos movemos. Necesitamos nuestros músculos para movernos. Necesitamos nuestros músculos para respirar. Necesitamos nuestros músculos a veces también para tener esos efectos de bombeo en esas inflamaciones o edemas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, estas dos pláticas que acabamos de ver, pues se me hicieron muy interesantes porque finalmente nosotros como terapeutas físicos o en el medio de rehabilitación vamos a utilizar la electroestimulación y el ejercicio. Ya decía la doctora Emilia, el ejercicio que es importantísimo para todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Pero la electroestimulación nos va a hacer ese auxiliar justamente para poder recuperar y rehabilitar a nuestro paciente. Yo me voy a mover muchísimo porque me gusta que hagamos esto muy participativo, ¿sí? Y voy a alejar de la bocina porque hacemos ruido. Y solamente vamos a ir recordando un poco lo que ya sabemos como terapeutas físicos y médicos de todo esto que es la rehabilitación, ¿sí? Entonces, por principio, yo quisiera saber quién me puede decir qué es la electroestimulación. ¿Sí? La estimulación de los músculos a través de terapia de... Excelente. Entonces, como terapeutas físicos utilizamos medios físicos para rehabilitar, ¿verdad? Y entre esos está la electroterapia, ¿sí? Y el ejercicio. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién me dice yo? Bueno, van a hacer esas actividades donde me van a ayudar a mover, ¿verdad? Y voy a requerir, además de ese movimiento, pues en esta situación lo respiratorio, en esta situación mis músculos, ¿verdad? Eso es importante. Eso es lo importante. Entonces, bueno, yo voy a hacer un resumen así chiquitito, porque hablar de electroestimulación y hablar de fisiología y hablar de anatomía y hablar de los músculos es muy amplio, muy grande, y para esto necesitaríamos muchas más sesiones, ¿no? Pero vamos a ver. Voy a definir la electroestimulación como ese agente físico que me va a ayudar a estimular al músculo y las fibras musculares, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues obtener esa respuesta del músculo para reeducar, fortalecer, tener o evitar esa atrofia, pero también vamos a obtener esos efectos que son de analgesia y antiinflamatorios, ¿sí? Y el ejercicio terapéutico, ¿sí? Lo vamos a entender como ese conjunto de movimientos que van a estar diseñados en el trabajo de la rehabilitación para justamente
corregir esas alteraciones que vamos a tener físicas, anatómicas, restaurar la movilidad, pero yo tengo que pensar en integrar a mi paciente y darle la función, ¿sí? Eso es lo importante con el ejercicio y la electrificación. Fíjense bien, de estos dos conceptos ya encuentro algunas similitudes, ¿verdad? ¿Qué necesito? Los músculos. Mover, ¿sí? Volver a despertar a esos músculos y con estos músculos poder moverme y lograr la función, ¿sí? Entonces, eso ya se me hace interesante. Hoy inicia la liguilla, ¿verdad? A mí me gusta mucho el fútbol. Hoy inicia la liguilla y entonces es decir, ¿qué es más funcional? ¿La electroestimulación o el ejercicio? ¿Quién será el ganador? Vamos a ver. Bueno, de estos conceptos también estoy hablando, si voy a querer fortalecer, de fuerza, ¿verdad? De resistencia y de músculo. Lo voy a resumir así sencillo. Esa fuerza es la capacidad para desplazar, deformar o cambiar esa trayectoria, ¿sí?, de algún objeto, representado en física como fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Ven, urgente. Para fortalecer voy a requerir de resistencia, y esa resistencia en mi cuerpo es esa capacidad de poder frenar o resistirme en ese sentido y adaptarme además en una actividad que va a requerir de repetición y de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué voy a necesitar para fortalecer y resistirme? Pues mis músculos y esa contracción muscular. Y hablar de fisiología de la contracción muscular, decíamos, pues es mucho tiempo, ¿sí? Pero solamente vamos a ir recordando poco a poco de esto. La contracción muscular lo voy a entender como ese fenómeno, ¿sí? Ese fenómeno para adquirir esa voluntaria, mantener mi postura, ¿así? Mantener. Creo que sonó un poquito más raro, pero bueno, mantener mi postura, pero tratar de lograr la función, ¿sí? Y entonces aquí también encuentro ya muchas similitudes, ¿verdad? ¿Sí? Y voy empatando cosas que me van a ayudar a entender un poco. ¿Sí me alcanzan a escuchar? ¿Sí? Ok. Voy a poder entender un poco justamente lo que voy a querer como objetivo de rehabilitar a mi paciente, ¿sí? Ok. ¿Qué es la corriente eléctrica? Para empezar, ¿no? Pues aquí ya nos enfrentamos a estas cosas que nos van a poner un poco a pensar. La corriente eléctrica va a ser ese flujo de energía a través de un conductor, ¿sí? ¿Y qué tipos de corriente tengo? Bueno, tengo corriente directa, corriente alterna y corriente pulsada, ¿sí? La corriente directa va a ser ese flujo de energía de forma unidireccional, ¿sí? Es lineal y puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Esa corriente alterna es ese flujo de energía que no tiene dirección. Vamos, ¿por qué no tiene dirección? Porque va de un flujo positivo a un flujo negativo, ¿sí? Y la corriente pulsada, o pues también o interrumpida, la podemos encontrar, ¿sí? Es como ese flujo interrumpido de una corriente que fluye en una serie de pulsos separados donde no va a haber corriente, ¿sí? Hay un flujo de corriente, pero hay un momento en que deje de haber en esos pulsos y vuelvo a tener, ¿sí? Y entonces aquí voy a tener diferentes tipos de onda en la corriente, que puede ser sinusoidal, en triángulo, rectangular, cuadrada, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de onda que voy a necesitar para la electroterapia, ¿sí? Ahora,
ya recordé un poco todo lo que es esta corriente eléctrica, ¿sí? Pero hace a un momento vimos las corrientes analgésicas, hoy vamos a ver las corrientes motoras, ¿sí? Pero la corriente por su frecuencia, pues voy a poder aprovechar estas características justamente para el objetivo que yo voy a pretender en mi proceso rehabilitatorio, ¿sí? La frecuencia baja va de 1 a 1000 Hz. ¿A qué se refiere ese Hz? Al número de ciclos que voy a tener en un segundo, ¿sí? Bueno, esa frecuencia baja que va de 1 a 1000 Hz, voy a recordarlo y lo voy a tener bien presente en que son frecuencias bajas y que van a ser útiles para la analgesia y lo antiinflamatorio, ¿sí? Entonces eso ya lo voy a tener presente. Las estimular al músculo, ¿sí? Y eso ya me hace pensar un poquitito en los tipos de corriente o modalidades de corriente que voy a utilizar para estimular al músculo, ¿sí? Y las frecuencias altas, que ya son equipos como lo son el de microondas, las ondas de choque, las ondas de frecuencia radial, magnetoterapia, ¿sí? Que son frecuencias ya mucho más altas, sí nos van a ayudar a mejorar la condición de dolor también, pero pienso en que son frecuencias altas y que van a ser útiles justamente para esa situación de dolor, ¿sí? Lo pongo en estas características de los 10.000 Hz a los 20.000 Hz porque eso es lo que en los equipos de terapia física o de rehabilitación tienen esa capacidad de los 10.000 a los 20.000 Hz. Después de los 20.000 Hz, pues bueno, ya es hablando hasta de ondas ¿no? Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, dentro de la electroterapia, sí, ya no pasó esto, si me ayudan a pasar la diapositiva por favor, la lámina. Ok, ahí. ¿Cuáles son las corrientes que nosotros usamos para la electroestimulación? Principalmente en la electroterapia usamos las corrientes rusas, ¿sí? Son corrientes de frecuencia media, ¿sí? Decíamos que va de los 1000 a los 10.000 Hz, ¿sí? Y son corrientes que en sentido de ráfagas, ¿sí? También es conocida como corriente de ráfagas, ¿sí? Y esta nos va a ayudar a estimular ese músculo, ¿sí? En ese sentido, para empezar a estimular el músculo y fortalecer, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver algunas características de lo que nos van a dar los tipos de corriente. Luego tengo la electroestimulación funcional, el FES, ¿sí? Este tipo de corriente también está dentro de esa gama de la frecuencia media, ¿sí? Y aquí es importante saber que con este equipo debo estimular el punto motor, ¿sí? El punto más grueso del músculo para mayores fibras, ¿sí? Y el EMS, que es una estimulación a nervios motores, ¿sí? Y vamos a estimular también esos músculos, pero voy a estimular ese músculo denervado, ¿sí? Estas son las frecuencias medias que me van a ayudar a estimular al músculo de acuerdo al objetivo que yo voy a necesitar y requerir, ¿sí? Sin embargo, también puedo utilizar frecuencias bajas, ¿sí? Me pasan la otra lámina, ya no funciona esto. Las frecuencias bajas ya nos hablaban hace un momentito que sirven para la analgesia, van de ese 1 Hz a los 1000 Hz, ¿sí? Sin embargo,
puedo ir modulando algunos equipos o algunos tipos de corriente justo para estimular al músculo. ¿Por qué? Porque se acercan a ese límite que hay de la frecuencia, ¿sí? Y que me va a poder ayudar a estimular modulando esa frecuencia y ese tiempo de frecuencia, ¿sí? Entonces me va a ser muy útil en este sentido para estimular los músculos por la corriente farádica. La corriente farádica es de una baja frecuencia, ¿verdad? Gracias. Si no me van ayudando a pasarlo, no pasa nada, ¿sale? La corriente farádica es de una baja frecuencia. Sin embargo, voy a modular el tipo de frecuencia que tiene, la voy a hacer asimétrica, ¿sí? Voy a aumentar esa frecuencia pegándole a esos 1000, o si puedo rebasar un poquito esos 1000 Hz, ¿sí? Y la voy a hacer en forma asimétrica, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a estimular, sobre todo aquí lo pongo en parálisis facial. ¿Por qué? Porque este tipo de corriente, al ser baja frecuencia, pues bueno, me va a estimular músculos que son más pequeños, ¿sí? Y entonces, entre esa frecuencia y ese tiempo de frecuencia que yo le voy a dar, pues me va a favorecer a estimular esos músculos, ¿sale? Ok. Luego tengo las corrientes exponenciales, también las corrientes exponenciales en esa rampa, ¿sí? Me va a permitir, a pesar de ser de baja frecuencia, ¿sí?, modular en ese tiempo de frecuencia y en esa onda o en esa ráfaga que tengo de esa corriente exponencial para poder estimular, ¿sí?, acercándonos a ¿qué? A esa frecuencia que me va a poner en ese punto medio de la frecuencia media, ¿sí?, y poder estimular a mis músculos, ¿sí? La corriente BMS, que también es una baja frecuencia, ¿sí? Y esa baja frecuencia también la puedo modular porque a pesar de ser una corriente bifásica, ¿sí?, me va a ayudar a que yo voy a modular esta frecuencia y pensar que la frecuencia simétrica de esta BMS me va a dar analgesia, ¿sí? Pero si yo la vuelvo asimétrica y ajusto esa frecuencia y ese ciclo de tiempo en esa frecuencia, me va a estimular el músculo, ¿sí? Conocer y poderle dar la oportunidad, buscar el objetivo que nos pretendemos en esta situación. Yo creo que es como la última sesión y ya quieren que nos vayamos. O a lo mejor soy tanta energía. Ok, bueno, vamos a pasar a la otra, por favor, la otra lámina. Ahora voy a hablar del ejercicio. ¿Qué necesito del ejercicio para fortalecer? ¿Quién me ayuda? Aquí tenemos algo. El músculo, sí. ¿Qué más? Que reúne que voy a estimular. Ahorita vamos a cosa de empatar un poquito con el ejercicio, ¿qué voy a necesitar? Pero bueno, si se alcanza a escuchar hasta allá, ok, vamos o me subo. A ver, me voy a acercar. Ok, bueno, ¿qué voy a necesitar en el ejercicio? Repetición. Sí tengo que tener una condición de mi músculo, ¿verdad?, para pensar en fortalecer, pero tengo repetición, ¿sí? ¿Qué más? Una resistencia, ¿verdad? Ligas, lo que tenga a la mano. ¿Qué más voy a necesitar?
tiempo, ¿verdad? Le voy a dar a mi músculo esa contracción muscular con esa resistencia en determinado tiempo para poder ir fortaleciendo, ¿sí? La intensidad, ¿verdad? La intensidad del trabajo que le voy a dar a mi músculo, mayor velocidad, mayor intensidad, ¿sí? Y la frecuencia que le voy a dar de trabajo a ese músculo, los periodos que les voy a estar dando de trabajo a ese músculo. Ok, fíjense bien y vamos a analizar un poquito también. ¿La electroestimulación tiene repetición para la estimulación del músculo? Sí la tiene, ¿verdad? Te está estimulando al músculo de manera repetida y ahí está haciendo esa contracción muscular. ¿Tiene resistencia? Sí la tiene. ¿Cuál es la resistencia? El propio músculo. El propio músculo es esa resistencia, ¿sí? ¿Tiene tiempo? La electroestimulación, sí, el equipo te va a dar ese tiempo, pero también debo considerar lo que estoy estimulando, ¿sí? Y el tiempo que le voy a dar a ese estímulo músculo, ¿sí? Intensidad, lo maneja el equipo, ¿verdad? A mayor intensidad, mayor respuesta, ¿sí? Y la frecuencia, también la tengo. Entonces, fíjense cómo vamos empatando todo esto, ¿verdad? ¿Quién va ganando? ¿Sí? Si vieron ayer el partido de Barça y el Inter de Milán, qué juegazo. Este también es un juegazo. Este también es un juegazo. El ejercicio contra la electroestimulación. ¿Me cambia la lámina? Ok. No, hacia otro. Eso. ¿Qué debo considerar? La escala de Daniels me va a ayudar a poder determinar o saber qué es lo que puedo utilizar. Yo ya sé que con la escala de Daniels, una calificación de 0, no tengo músculo, ¿verdad? No se mueve el músculo. No puedo observar. Yo ya veo y puedo sentir esa contracción muscular de manera ligera. En esa valoración de 2, ya veo, siento la contracción muscular, pero hay un ligero movimiento, ¿verdad? Hay movimiento, empieza a haber movimiento. En esa calificación de 3, ya veo, ya siento, hay movimiento, ¿sí? Se puede completar el movimiento, ¿sí? Pero a favor de la gravedad o sin gravedad. Y en ese 4 y 5 tengo ya la resistencia, completando la movilidad. Entonces en ese 4 y 5 estoy pensando ya en un músculo muy sano, ¿verdad? ¿Sí? Ok, no olvidemos esta escala, la vamos a ver más adelante. La siguiente. Ya. Vamos a los penales, al sistema de desempate. ¿Sí? ¿Qué es lo que me produce la electroestimulación y qué es lo que me produce el ejercicio? ¿O qué busco de respuesta entre uno y otro? ¿Sí? Bueno, la electroestimulación, con la electroestimulación voy a estimular al músculo y sus fibras musculares de manera pasiva. ¿Por qué de manera pasiva? ¿Quién lo hace? El equipo, ¿verdad? Con el ejercicio voy a mantener el músculo y sus fibras musculares de manera activa, ¿sí? Para moverme necesito esa contracción, para contraer ese músculo y sus fibras musculares, ¿sí? Con la electroestimulación voy a realizar un potencial de acción de la fisiología del músculo. Voy a hacer un potencial de acción, ¿qué? Eléctrico, por ese eléctrico que yo estoy aplicando, ¿sí? Con el ejercicio voy a tener ese potencial de acción, pero de manera fisiológica, ¿sí? Ay, cómo me ponen a sufrir, ¿sí? Con la electroestimulación voy a tener
una contracción muscular por el estímulo eléctrico, ¿sí? Esa contracción se va a dar por ese estímulo eléctrico. Y con el ejercicio voy a tener esa contracción por esa unidad motora, ¿sí? La estimulación con el equipo me va a dar una contracción más rápida, ¿sí? Pero debo considerar que con esta electroestimulación voy a tener mayor fatiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy estimulando a las fibras tipo 2. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las fibras tipo 2? A y B. ¿Sí? Bueno, acuérdense que estas requieren poco oxígeno y y con el ejercicio voy a estimular inicialmente esas fibras que son pequeñas o de tipo 1, ¿sí? Que son, y me van a, como estas requieren oxígeno, pues me van a dar mayor resistencia, ¿sí? Entonces estoy empezando a diferenciar un tanto, ¿sí? Entre el favorecer a la electroestimulación o el favorecer el fortalecimiento con la electroestimulación o con el ejercicio, ¿sí? La siguiente. Ok. Con la electroestimulación ya decíamos, voy a tener una respuesta más fuerte y más rápida. Acuérdense, estoy estimulando fibras tipo 2, más fuerte y más rápida, pero voy a recordar que con esta me voy a fatigar más rápido también, o menos, bueno, sí, esa fatiga más rápida. Con el ejercicio va a ser más lento porque estoy estimulando esas fibras tipo 1. Va a ser más lento, pero me está dando oportunidad de poder tener mayor resistencia a la fatiga, ¿sí? Con la electroestimulación puedo ser eficaz en estimular aquellas fibras que están más débiles, ¿sí? Con el ejercicio también puedo ser eficaz, pero pensar en fortalecer, reeducar y mantener mi función o potenciar al músculo, ¿sí? Pensando un poquito en esto, con la electroestimulación, ¿creen que logre yo tener función? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién decía? Así fuerte que nos oigan, ¿sí? Bueno, estoy estimulando al músculo, ¿sí? Estoy provocando que haya esa respuesta a través del estímulo eléctrico en el músculo, ¿sí? Se va a contraer, pero hay ese estímulo que no va a ser tan potente como mi propia contracción muscular para lograr el movimiento. Ajá. Entonces solamente estoy estimulando al músculo, pero debo pensar en eso. Va a ser un auxiliar, ¿sí? Va a ser ese auxiliar y va a ser ese apoyo para estimular a mi músculo a obtener esa respuesta, pero con el ejercicio puedo ser más eficaz para fortalecer y lograr esa función, ¿sí? Así. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Todo depende del objetivo que yo quiero. Por eso
es importante saber diferenciar entre uno y otro y poder determinar cuál va a ser el ganador. ¿Sale? Ok. Con la electroestimulación tengo ese principio de sobrecarga. ¿A qué se refiere ese principio de sobrecarga? Cuanto mayor sea la carga, mayor respuesta va a ser. Me estoy refiriendo de alguna manera a esa intensidad, ¿verdad? Si yo subo esa intensidad, voy a poder estimular ese músculo y voy a tener mayor respuesta. El músculo y sus fibras musculares, ¿sí? Y con el ejercicio, pues bueno, sí voy a tener ese principio de sobrecarga, pero va a ser de manera progresiva. Va a ser de manera progresiva. Acuérdense de las fibras que estamos estimulando en el ejercicio, ¿sí? ¿Cuáles son las iniciales? Pues las de tipo 1, las de baja resistencia, ¿sí? ¿Puedo estimular con el ejercicio fibras tipo 2? Sí, sí puedo. Y puedo hacer cambio también de esas fibras musculares, ¿sí? Pero debo considerarlo, porque también tengo ese principio de especificidad, ¿sí? Ese principio de especificidad me habla de exactamente lo que yo voy a... Con la electroestimulación es más localizado lo que yo voy a estimular bíceps o cuádriceps o tibial anterior, o es más específico, ¿verdad? ¿Sí? Y esto me hace pensar también que voy a ser más concreto en ese estímulo eléctrico, me va a ayudar a tener esa respuesta en el músculo, pero voy a ser más concreto en lo que voy a trabajar. Con el ejercicio yo estoy sí también de esa especificidad, a lo mejor con una postura, cambiando, etcétera, etcétera, pero aquí yo voy a tener grupos musculares más grandotes, ¿sí? Porque estoy haciendo un trabajo mayor, ¿sí? Con ese movimiento, etcétera. ¿Sí? Ok. La siguiente. Hablábamos hace un momentito también con la electroterapia de que tenemos procesos en el trabajo terapéutico, en las etapas agudas, subagudas, después de las cirugías, etcétera, etcétera, ¿sí? La electroestimulación me va a ser muy útil, ¿sí? Después de un proceso agudo y subagudo, si quiero fortalecer al músculo o mantener esa fuerza muscular o ese trofismo, ¿sí? Y evitar la atrofia de manera inmediata, hasta en ese proceso agudo y subagudo. Pero también me puedo auxiliar de los otros tipos de corriente para poder fluir, desinflamar, disminuir el dolor y todo, ¿sí? Con un ejercicio me va un poco de trabajo, ¿sí? En esas etapas agudas. ¿Puedo hacer la movilización? Sí, puedo hacer la movilización, el mismo ejercicio, pero me va a ser muy limitado. ¿Por qué? Por el dolor, por la inflamación, ¿sí? Puedo dar o apoyar como ejercicio terapéutico, ¿sí? Para mantener de alguna manera esa fuerza muscular, ¿sí? Y con la electroestimulación, justamente en estas etapas que estamos hablando y hasta las posquirúrgicas, ¿sí? Pues me va a ayudar a obtener o me puedo auxiliar de esta analgesia antiinflamatoria para acelerar más el proceso y que me apoye justamente en esa rehabilitación de mi paciente, ¿sí? Yo tengo que buscar el objetivo específico. Si estoy hablando de fortalecer, bueno, ya sé qué corrientes me van a ayudar, ¿verdad? Porque voy a estimular ese músculo y esas fibras musculares, ¿sí? Pero me puedo ayudar de otro tipo de corrientes porque hay dolor, porque ese dolor me está limitando o me está frenando a esa movilidad y todo, y no voy a poder potenciar o fortalecer ese músculo con el dolor, ¿ah? Entonces puedo auxiliarme sí en esa combinación analgésico antiedema y después con la electroestimulación motora que me va a ayudar a ir fortaleciendo, ¿sí? Puedo aplicar
el ejercicio de manera asistida. Movilizar es muy bueno. Si no movilizo, me voy a atrofiar. Y yo tengo que pensar que con el ejercicio, ¿sí?, tengo que hacer que el paciente vaya recuperando, más mantenga la movilidad, porque esa movilidad me va a permitir tener función. Si no nos movemos, ¿qué pasa con el paciente que se fracturó el codo y le acaban de quitar el yeso? ¿Sí? Pues hay una atrofia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había movimiento, ¿sí? El músculo se acorta, ¿eh? Y le va a costar trabajo vestirse, bañarse, asearse, lavarse los dientes, etcétera, etcétera. Y entonces yo tengo que pensar justamente en eso, en la función, ¿sí? En la función. Y sé que el ejercicio me va a ayudar a recuperar ese movimiento, esa función, pero también puedo fortalecer. Y vamos pensando en los atletas de alto rendimiento, recordando ya un poquitito, ¿sí? Los atletas de alto rendimiento. Si yo pienso en ese, vamos hablando de correr, en la misma situación, vamos a ponerle ese correr. Y estoy en esta situación de fortalecer a mi atleta para esa actividad que va a ser de correr, ¿sí? Puedo utilizar la electroestimulación para fortalecer a ese músculo en ese atleta de 50 metros y utilizar la electroestimulación. ¿Sí lo puedo hacer para fortalecer? Sí. Pensando en que es un atleta de 50 metros y necesita estar con una respuesta, entonces la estimulación, ¿qué estimula? ¿Qué fibras? Las tipo 2, ¿verdad? Y esas fibras tipo 2 me van a dar una respuesta y entonces me ayuda, ¿sí? Lo tengo que complementar con el ejercicio, eso sí, ¿verdad? Pero si pienso en ese mismo corredor y a lo mejor ese corredor se va a ir de fondo, ¿sí? 20 kilómetros, corro todos los días a las 5 de la mañana, ¿sí? Si pienso en el ejercicio, ¿qué tipo de fibras necesito fortalecer o generar, ¿sí?, para ese fondo de 20 kilómetros? Las fibras tipo 1, ¿verdad? ¿Sí? Que son más resistentes a la fatiga. Pero puedo, a través de la electroestimulación y el ejercicio combinado, cambiar de fibras. Sí lo puedo hacer. Si lo complemento y sé que es el objetivo que yo voy a requerir, tanto con la electroestimulación como con el ejercicio, ¿sí?, puedo hacer o facilitar a generar tipos de fibra que yo voy a necesitar en ese proceso que yo requiero o ese objetivo que yo requiero, ¿sí? Ok. Recordando otra vez la escala de Daniels, entonces voy a pensar, si tengo un músculo en 0, ¿qué me puede facilitar? Ahora sí, ya nada más es recordar. ¿Qué me puede facilitar más? ¿El ejercicio o la electroestimulación? La electroestimulación, porque está en 0, ¿verdad? Y yo lo que busco es que empiece a tener respuesta, ¿sí? Si tengo esa calificación de 1, ¿qué me puede ayudar? Ya empieza a ver esa contracción que puede ser observable y la puedo sentir. ¿Qué me puede facilitar? ¿El ejercicio o la electroestimulación? La electroestimulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empieza a tener esa respuesta y yo necesito generar que esté contrayendo para aumentar un poquito esa fuerza, mantener la fuerza que está haciendo o estimular esa fuerza y empezar a generar esas fibras que me van a ayudar a tener esa respuesta. Entonces, en esa calificación de 1 me puede favorecer
en la electroestimulación. Ojo, como ya empieza a tener contracción, el ejercicio me va a ser muy útil porque voy a mantener libres esas articulaciones y voy a empezar a generar ese movimiento y voy a mantener esa elasticidad del músculo, ¿sí? Y me va a ayudar muchísimo tanto el ejercicio como la electroestimulación, ¿sí? Esa calificación de 2 de Daniels, ¿qué será más útil? ¿La electroestimulación o el ejercicio? Ya empieza a tener movilidad, ¿sí? Entonces, aquí puedo sí empatar también la electroestimulación, pero como ya empieza a tener movilidad, tengo que pensar un poquito más en el ejercicio, ¿sí? ¿Me va a ayudar la electroestimulación? Sí, sí me va a ayudar y me va a ser un muy buen auxiliar, ¿sí? Pero ya tengo que empezar a ejercer o a aplicar ese ejercicio. En esa calificación de 3, que ya complete el movimiento a favor de la gravedad, ¿me puede ayudar la electroestimulación o el ejercicio? ¿Cuál es ya la variante? El ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿también me ayuda la electroestimulación? Sí, pero ahora ya me va a ayudar más el ejercicio, ¿sí? Y en esa calificación de 4 y 5, que tengo esa resistencia mínima y esa resistencia máxima, ¿qué me va a ayudar? Pues ahora sí, pensando en esos atletas, pues lo que vaya a ser de mi objetivo, ¿verdad? Si quiero potenciar a ese atleta para hacer fondo, pues el ejercicio con esa resistencia a largo plazo, pues me va a ayudar más el ejercicio, ¿sí? Pero si quiero que tenga ese músculo una respuesta rápida porque ese es su pista, ¿sí? Entonces me puede apoyar la electroestimulación, ¿sí? ¿Vieron cómo vamos ahorita de manera rápida? ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el campeón? Estamos en liguilla, hoy inicia el Toluca. Piensen, se va a un empate, ¿verdad? Pero ese empate tiene que llegar siempre a un final feliz, ¿sí? Y ese final feliz es lo que yo voy a decidir, ¿sí? Justamente para lograr mi objetivo. Si el objetivo es el campeonato, pues bueno, hay que saber decidir, ¿sí? Y en esta situación es justamente lo que yo voy a decidir de acuerdo a esa evaluación y a ese objetivo que quiero, ¿sí? Favoreciendo la recuperación, la rehabilitación o justo los objetivos que también son de interés para el paciente, ¿sí? Ok, este es un poco de bibliografía, hay un montón de bibliografía, pero yo les recomiendo mucho este libro que son de agentes físicos no sé si haya alguna pregunta. Se me acabó el tiempo, ¿no? Justo aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tiempo le sugieres que haga de electroestimulación, porque hay gente que se pone los electroestimuladores y se queda 1 hora con ellos, entonces no sé realmente el tiempo real en el que pueda ayudar al músculo. ¿Sí? Y ese tiempo generalmente ya los equipos ya están bastante bien trabajados como para darte el tiempo de estimulación, ¿sí? Entonces, como te vas por músculo, ve dividiendo ese tiempo en esa estimulación de músculo para que tengas esa oportunidad de estimular al músculo, pero además de que le des al músculo la oportunidad de recuperarse, ¿sí? Así como en el ejercicio, hablamos del tiempo, ¿sí? El ejercicio también requiere tiempo de trabajo
y tiempo de recuperación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Cuando combinan las dos, la electroestimulación más el ejercicio en atletas de rendimiento, ¿puedes recuperar más pronto el desempeño o aumentarlo? Claro que sí. Y eso es lo que se usa mucho en la rehabilitación deportiva, ¿sí? La combinación de ambos. ¿Por qué? Vamos a pensar en ese jugador de fútbol, ¿sí? Si yo pagué 10 millones de dólares por ese jugador y se lastimó, pues tengo que recuperar esos 10 millones de dólares, ¿sí? También tiene su costo-beneficio, ¿sí? Y en ese trabajo que yo voy a hacer es sí electroestimulación, combinarlo, y además de que tiene más medios físicos que utilizar, ¿sí? Para recuperar más pronto ese paciente. No puedo, bueno, sí lo puedo hacer también con personas que comúnmente estamos, pero yo te diría, como la capacidad de su músculo es muy diferente a la de un alto rendimiento, ¿sí? Yo pensaría en estas corrientes analgésicas que me van a ayudar a que pues también emocionalmente me ayude a recuperar esa función y esa movilidad del paciente, ¿sí? Entonces la electroestimulación me va a ser muy útil en esas corrientes analgésicas y todo, pero después pensar en esa escala, en cómo está ese músculo, en qué condición está ese músculo, y pensar y en favorecerle esa recuperación, pero también de acuerdo al objetivo del paciente, ¿sí? ¿Se quiere recuperar rápido o no se quiere recuperar rápido, verdad? Porque pues también tenemos de los dos casos de ouch. A veces la electroestimulación es un efecto placebo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Quién ganó? Creo que ganamos todos porque de alguna manera ya vamos a poder tomar o determinar qué es lo que más funcional puede ser para cada uno de nuestros pacientes, porque cada uno es diferente. ¿Sí? Muy bien. En nombre de todo el comité de International Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al licenciado en terapia física Luis Jaime Pichardo Luna, así como hacer la entrega de este presente reconocimiento. Por favor, un fuerte aplauso.